manera. No, claro que no, no. Buenos días y un gozo estar aquí para alabar y adorar a nuestro gran Rey. Amén. Amén, amén, claro que sí. Y entonces, hoy nos toca en el libro de Marcos, capítulo 9, hoy nos toca hablar acerca del muchacho aquel que fue, bueno, pues desde niño azotado por un demonio que no lo quería soltar. Y bueno, vamos a buscar Marcos 9, 14 al 24, luego leeremos un poco más, pero vamos a comenzar con Marcos 9, 14 al 24, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y definitivamente no por el que lo lee. Entonces, Marcos 9, 14 al 24 dice así la palabra. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos las gracias, Señor, porque tú eres Dios y no hay otro, no hay otra. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra, no tanto lo que digo yo, no, sino lo que dice explícitamente tu palabra. Que sea calando profundo en nuestros seres, Señor, y que en realidad pongamos la atención a quien se lo merece, que es a ti, Señor. Seas tú ablandando nuestros corazones también, que muchas veces llegan ya duros. Y te pedimos, Señor, que seas tú rompiendo ese caparazón de dureza, para llegar al corazón del corazón, Señor, y hacer ahí tu cirugía de corazón abierto, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer y te pedimos, mi Dios, que seas tú alumbrando nuestras mentes, nuestros corazones y que en el resto de esta semana, Señor, que brillemos para ti, los que hemos puesto nuestra confianza en ti. Y para los que todavía no hemos decidido decirte sí, digamos hoy, hosana, Señor, sálvanos hoy, porque hoy es día de salvación. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias porque nos creaste, te dimos la espalda y aún así moriste en nuestro lugar para pagar nuestra deuda contigo. Gracias, Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, ya sabemos que Jesús había subido con 3 discípulos al monte de la transfiguración. No es que así se llame el monte, pero al que opino yo que sea el monte Hermón. Y nosotros ya sabemos que tenemos uno similar aquí mismo en Aragón, Hermón Cayo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que el Señor está bajando y cuando bajaron del monte se encontraron con un problema que había suscitado al pie de la montaña.
Y estos discípulos habían visto al Maestro cambiar la apariencia, mostrando así su majestad y su gloria. Y ellos podían ver que no había nada que Él no pudiese hacer. ¿Estamos entendiendo? O sea, que ellos vieron eso y se dieron cuenta, oh no, definitivamente, este dice ser quien es, definitivamente. Ahora volvamos a leer este problema en Marcos 9, 14 al 19. Vamos a leer el versículo 14, ahí mismo en Marcos 9, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, como cosa rara, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, los saduceos y un montón de otros feos, ahí discutiendo con los discípulos del Señor. Eso era ya el pan de cada día. Entonces, nada nuevo ahí. Seguimos leyendo el 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Por fin, aquí llegó Jesús, llegó el Maestro. Gloria a Dios. Entonces llegó a la escena la persona que sí tenía las respuestas. Porque sabemos que los escribas, los fariseos, o sea, todos ellos dependían de lo que había dicho otra persona. Pero Jesús venía hablando ¿con qué? Con autoridad. ¿Por qué? Porque Él mismo es la palabra. No hay ningún otro. Y entonces, vemos ahí el versículo 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y entonces, para mí es interesante notar este versículo. ¿Creen ustedes que Jesús no supiera lo que estaba pasando cuando Él llegó? Ya lo sabía, ¿verdad? Exactamente, Él ya sabía lo que estaba pasando, por supuesto. Y entonces Jesús sabía muy bien lo que estaba ocurriendo y Él quiere que nosotros, al día de hoy, se lo digamos. Él sabe lo que nos ocurre a cada uno, pero Él quiere que nosotros se lo digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para que nosotros de nuestra propia boca y de nuestro propio ser sepamos que nosotros no somos los todopoderosos. Él es el Todopoderoso. Amén. Nosotros dependemos de Él. ¿Él depende de nosotros? No, para nada. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Y entonces lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos eso, que nosotros necesitamos al Señor. Punto. Aún para respirar. ¿Tú sabes exactamente cuándo va a ser la última vez que tú respiras? No. ¿O cuándo tu corazón va a dejar de latir? No. Claro que no. Entonces, Él sí lo sabe. Y Él sabe muy bien lo que está ocurriendo. Y aún en nuestras vidas, ¿creen ustedes que Él no sabe lo que nos pasa? Él sabe. Pero quiere que nosotros le compartamos exactamente lo que nos está pasando. Y ojo, no vale tratar de mentirle, porque Él sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Él ya lo sabe. Entonces seguimos leyendo el versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo que: Maestro, traje a ti mi hijo. Ok, este personaje importante, que tiene un espíritu mudo. Hay algunos padres aquí que les encantaría que por lo menos por 5 segundos sus hijos tuviesen un espíritu mudo, ¿verdad? Ay, ya, déjame descansar. Ay, es bueno cuando duerme. No, entonces, pero vemos que esto era algo serio, algo que, 18, el cual, donde quiera que le toma, imagínate, este espíritu inmundo, le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. ¿Ustedes han estado en algún lugar donde alguien esté crujiendo los dientes?
Bueno, yo sí. Cuando he estado durmiendo o oigo en el otro cuarto, escucho. No, no es Mercedes, ella no hace eso. Porque ella está en mi cuarto. Pero oigo de vez en cuando. Y es porque alguien se está crujiendo los dientes. ¿Ustedes lo han escuchado en algún momento? Uy, a mí hasta se me crujen los pelos, los poquitos que tengo. Entonces, no, lo interesante es que donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ay, Señor amado. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Acuérdense que el Señor Jesús les había dado a sus discípulos la autoridad para hacer diversos milagros. Y no pudieron. Qué interesante. Mantengan algo ahí en Marcos 9. Y vamos a ir un poquito hacia atrás, ahí mismo en Marcos, pero al capítulo 3, para que podamos ver directamente que Jesús sí les dio esa autoridad. Marcos 3, 14 al 19, y dice, y estableció a 12. ¿Cuántos? 12. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahí lo leemos, ¿verdad? Ahí está claro, ¿cierto? El cual, donde quiera, 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, acuérdense que no es que él es la roca. Pedro en realidad termina piedrecita, piedrita. Eso es lo que significa Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Versículo 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Entonces, vemos. Ahí habían 9 discípulos. 9 discípulos que no subieron al monte. Estaban allá abajo. 9. ¿Cuánto? 9. O sea que no era 1 o 2. No, eran 9. Ahí estaba casi toda la tropa. 9 discípulos habían quedado ahí al pie de la montaña, así como Marcos. ¿Lo canto o no lo canto? En un pueblo italiano al pie de la montaña. Ok. Entonces, habían quedado ahí al pie de la montaña predicando y sanando, mientras que Jesús había subido al monte para orar con Simón Pedro, Jacobo y Juan. Y todos tenían el mismo poder y autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿cierto? Y claro, incluyendo el cáscara de coco de Judas Iscariote. Versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Claro, ahora estoy de nuevo en Marcos 9. Marcos 9, 19, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿En algún momento ustedes se han sentido hartos? No harto, sino harto. O sea, ya con cosas, harto. Pero Jesús, Dios con nosotros, sabía exactamente lo que se tenía que hacer. Pero estos 9 discípulos, estos 9 que estaban ahí sanando enfermos porque lo estaban haciendo, y también estaban sacando demonios y qué sé yo, echando fuera los demonios y todo, pero no podían. Debemos recordar que al pie del monte Hermón estaba ¿qué pueblo?
¿Qué pueblo estaba al pie del monte de Hermón? Y claro, si no saben, vamos a ir, mantengan algo ahí en Marcos 9 y salgan a la parte de atrás de sus Biblias, hay mapas, para que podamos verlo. Hay un mapa que tiene ahí la tierra de Israel, y dice, creo que tierra de, claro, lamentablemente llaman tierra de Palestina, que eso está, es una burrada, pero con B larga. Entonces, vemos que ahí en la parte norte hay un monte que se llama el Monte Hermón. Y justo al pie de ese monte, ¿qué pueblo está ahí? O sea, cuando dice en el tiempo de Jesús. Cesarea, ¿verdad? De Filipo. Cesarea en honor al César, ¿verdad? Filipo, bueno, era porque era el hermano de Herodes, el antipático, que digo, Antipas. Entonces, vemos que ahí, están ahí en Cesarea de Filipo. Y ahí estaba toda la idolatría del Imperio Romano y los vestigios de los griegos. Ahí estaban las puertas del Hades. Ahí es donde el Señor Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra su iglesia, ¿verdad? Y ahí estaba la adoración al emperador, los templos dedicados a los distintos dioses paganos, incluyendo al dios Pan, y claro, el dios Pan no significa pan, el que nosotros comemos, sino que se está refiriendo al dios aquel, claro, pagano totalmente, al dios de las orgías y de las bebelatas y todo ese asunto. ¿Estamos entendiendo? El dios Pan, el que creo que también era como un fauno también, o sea, malo, malo, malo. Qué interesante que en estos días estaban adorando al dios Pan, allá en París. Él no sé si era un pitufo o qué sé yo, pero todo eso era una aberración y medio. Pero muy similar a lo que estamos viendo en las Olimpiadas y en los otros juegos, en los premios de música, televisión y cine, además del endiosamiento de los atletas y de los artistas, últimamente hay una adoración abierta a Satanás y al paganismo, abierta. El año pasado o hace 2 años tenían a un toro que estaban celebrando allá en Inglaterra. Aquí en en casi todas las colinas de por lo menos cada comunidad autónoma mínimo, si no hay más, hay la adoración al toro y se ve en todas partes. Entonces el detalle es que ahí los demonios y sus secuaces ahí en Cesarea de Filipo hacían fiesta. Entonces, ¿qué espera? Porque este muchacho, o sea, no nos debe sorprender. Jesús había llamado que le trajesen al joven. Vamos a mirar ahí el versículo 20 de Marcos 9. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. ¿Ustedes han visto alguna vez a alguien echando espumarajo? Sí. Y no estoy diciendo cuando se están cepillando la boca. No es algo bonito. No es algo bonito. Entonces este espíritu inmundo sabía quién era Jesús y el poder completo que tenía y tiene para enviarlo al abismo. Así como estaban asustados la legión de demonios, ¿se acuerdan de legión, verdad? Que estaban en los 2 hombres en Gadara. Todos ellos tenían miedo, por eso ellos les dijeron, envíanos a los cerdos. ¿Verdad? Entonces vemos
que esto es la escena que estamos encontrando. Si en algún momento hemos pensado que el diablo y sus secuaces no existen, o si pensamos que existen, pero son unos traviesos que solo juegan con los humanos, es más serio que eso. Mucho más serio que eso. Les voy a leer lo que dice ahí mismo, en el versículo 21, dice: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño había estado así. Pónganse en el pellejo de ese Señor. Wow. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Lo oyeron bien? Le echan el fuego y en el agua para matarle. Dice el Señor Jesús, el ladrón o Satanás no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no estoy hablando de que la tengan en abundancia, de que, ay, sí, puedes vivir tu mejor vida ahora. Sino que tenemos la oportunidad de tener vida eterna con Él. Amén. Y sí, uno va a tener una mejor vida con el Señor Jesús, porque antes estabas muerto y ahora vives. Y aquí Jesús le va a hacer experimentar a este Señor y a su Hijo lo que es vida. Lo que es vida. Este hombre le pide al Maestro, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos que ya el Padre, imagínate, se lo había traído a los 9. Los 9 no podían hacer nada con él. Vamos a ver si el Maestro puede. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede o no el Maestro? Jesús estaba ahí para poder salvar a este hombre y a su hijo de esta pesada carga. Yeshua, que significa salvación, le quiso hacer ver a este hombre la necesidad de creer en Él y creerle a Él. Jesús le dijo ahí mismo en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo sé que hay muchos que me están diciendo, no te creo. No me creen a mí. No, por favor, no. Créenle a la palabra. Ese es al que tienes que creer. Y entonces, lo interesante es que ahí vemos algo muy importante para todos nosotros. Aquí, en pleno lugar donde adoraban a los demonios, este hombre le fue muy abierto con el Salvador. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ¿qué le dice? Ayuda mi incredulidad. Posiblemente hay algunos aquí o los que nos están viendo que están en eso. Sí, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y en realidad esto es lo que Jehová Dios requiere de cada uno de nosotros. Como lo describe el escritor de la carta a los Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, no es una opción, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión, la Biblia textual lo expresa, pero sin fe es imposible agradarlo, o sea, a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Qué dice la Escritura?
buscad y hallaréis, ¿verdad? Y eso es exactamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y viene la pregunta, ¿qué es la fe? Porque todo el mundo te dice, oh, ten fe, oh, sí, es que tienes fe. Ah. Y si, por ejemplo, bueno, lo que me pasó a mí, yo le estaba traduciendo a uno de estos super predicadores, que era uno de estos que alargan las extremidades y qué sé yo. Y resulta que, bueno, como ya saben, yo tengo una pata más corta que la otra. ¿Y cómo va a ser? Y además, cargo gafas. Imagínense que alguien que anda sanando y anda con este tuerto y con este manco ahí casi, no está haciendo buena propaganda para lo que está predicando, ¿verdad? Y entonces, claro, uno de los muchachos que andaba con él dijo, ay, yo quiero orar por ti para que el Señor te alargue la pierna. Mi esposa, gloria a Dios. Ya no tengo que estar pagando por esos zapatacones tan caros. Y entonces, bueno, ahí, pobre muchacho ahí orando. ¿Qué? ¿Tú no tienes fe? Yo tengo mucha fe, mijito. Gloria a Dios que puedo caminar, porque antes yo tenía algo que se llama pertes, que es la total desintegración del hueso, y el Señor me lo ha vuelto a poner. Yo fe, mijito. Y ese es el problema. Muchos empiezan a acusar a las personas que no se sanan de que ellos no tienen suficiente fe. Pero en realidad lo que pasa es que no has desembolsado lo suficiente para recibir tu milagro. Ese es en realidad el problema. Pero bueno, y aún así, no te garantiza nada. Claro que no. Porque en realidad son una cuerda de charlatanes. Estos hombres, estos 9, no eran charlatanes. Ellos sí tenían poder, porque el Señor se lo había dado. Pero ya veremos por qué no pudieron hacer nada. Entonces, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es en Hebreos 11:1. Y veamos la definición de la fe en este versículo que acabo de leer. La fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, tienes esperanza de recibir o obtener algo, pero es una esperanza certera, verdadera, sin duda alguna. No la puedes ver ahora, pero sabes que lo tendrás. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que significa eso. No es una esperanza como en ganar la lotería, por ejemplo, y eso que no juego, ahora sí que no voy a ganar, y no quiero, pero porque no es certero que lo vas a ganar. ¿Me entienden? Tienes una posibilidad de ganar en tantos miles de millones de posibilidades a una. Pero según el versículo que hemos leído, aunque no lo vemos, sabemos que sucederá. A lo mejor en este momento no lo vemos, pero sabemos que sí va a suceder. No es que, a ver si... No. Va a suceder. Va a ocurrir. Sigamos leyendo ahí en Marcos 9:25. Ya las cosas se están poniendo color de hormigas. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Wow. Ahora, aquel quien creó todo lo que vemos y no vemos, dice ahí, reprendió al espíritu inmundo. Vamos a quedarnos ahí unos segundos.
reprendió al espíritu inmundo. ¿Cuántas veces hemos visto o escuchado a algún predicador o algún cura reprender a Satanás o al demonio? ¿Ah? Y si no, bueno, me imagino que han visto las películas del exorcista y qué sé yo, y cosas así. No los recomiendo, pero ahí anda. ¡Ah! ¡Yo piso la cabeza del diablo! ¡Ah! Y un montón de cosas. Y andan con su asunto. ¡Wow! Y bueno, se ponen así como gallitos peleones. Ustedes no han visto acá. ¡Ah! Todo lo que espero es que diga ¿qué? ¿Verdad? Entonces, lo que vemos aquí, los seres humanos tenemos el poder para reprender a los demonios. Oh, pero si el Señor te promete que tienes el poder, ¿qué tal? Que soy yo, He-Man. No. Tenemos que estar claros que el diablo y los demonios son reales. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios 6, del 10 al 12, lo siguiente, Efesios 6, 10 al 12, y claro, después habla acerca de la armadura del Espíritu. Pero vemos en Efesios 6, 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Facebook. Fortaleceos en el Instagram. Fortaleceos en el WhatsApp. Fortaleceos en la Sexta. Fortaleceos en Maduro. Ay, Maduro. No. Les voy a decirlo en hebreo. Lo. ¿Qué significa no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros somos débiles y tenemos que reconocer que somos débiles, que somos fuertes solo por Él. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Puedas estar firme. Porque, y aquí viene el detalle, el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que en realidad no son los seres humanos contra quienes nosotros tenemos esa lucha. Porque ellos son tan débiles como nosotros. Pero ellos se van a fortalecer de algo. Y si no se están fortaleciendo del Señor, ¿de qué se están fortaleciendo? Por supuesto del maligno, dice ahí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes que espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿eso significa que empezamos a reprender los aires y no, porque en realidad nosotros podemos decir eso cuantas veces queramos, pero no estamos compartiendo las buenas nuevas con la gente que sí lo necesita, y cuando ellos reciben al Señor, ya uno más no está siendo dirigido por esas potestades. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí Pablo se está refiriendo que nuestros enemigos externos son Satanás y los demonios. Ojo, nosotros mismos tenemos nuestro propio problema, porque también tenemos nuestra lucha contra nuestra carne, ¿verdad? Contra nuestras concupiscencias. Ya sabemos que concupiscencia significa nuestros deseos pecaminosos. Eso es lo que significa.
No vayan a nombrar sus hijas concupiscencia, por favor. Había esta familia allá en Venezuela, llegó este hermano que había sido el pastor por muchos años, gringo, y llegó ahí a los llanos y no había visto a esta familia en un largo tiempo. Y todos estaban contentos de tener ahí al pastor y qué sé yo, y de repente viene esta niña de 5 años corriendo por ahí. ¡Oh, qué linda criatura! Dice el pastor gringo. Bueno, sí, pastor, sí, mira, el milagro que el Señor nos trajo y ¡ay, qué bien! ¡Una bendición! Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama la criatura? Y entonces, bueno, pastor, así como tú nos enseñaste, que bueno, tenemos que buscar todo en la palabra de Dios. Bueno, ahí abrimos la palabra, ¡pum! Buscamos el nombre, concupiscencia, pastor. ¡Oh, no! Mejor ni amarla, bueno, mejor no digo nada. Pero lo interesante es que no, por favor, no. Eso es lo que significa las concupiscencias, o sea, que son los malos deseos. Que no es que el diablo me lo hizo hacer, no, eso fuiste tú, no necesitabas ayuda. Yo no necesito ayuda para pecar. Yo lo hago bien, ahí, tranquilito, solito, yo peco. Pastor, sí, soy pecador. Y cuando ven todas las pecas, ya, ahí sí que saben que soy pecador de verdad. Entonces, Simón Pedro, que presenció la transfiguración de Jesús, escribió acerca de aquellos que creen tener el sartén espiritual por el mango. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Los que dicen que tienen el poder de lo alto para reprender demonios y sanar a los enfermos, ¿verdad? Y que ellos no hacen nada mal, los malos somos todos nosotros. Leemos 2 de Pedro 2, 10 al 12, y dice algo interesante en 2 de Pedro 2, 10 al 12, y estos son los que andan ahí reprendiendo, ¡ah! ¡Espíritu de mal! ¡Espíritu de mal! Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. 2 de Pedro 2, que está después de 1 de Pedro, antes de 1 de Juan. 2 de Pedro 2, 10 al 12, dice 10, y mayormente aquellos que, claro, aquí Pedro está hablando acerca de los falsos maestros y falsos profetas. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, y ahí está la clave, ¿siguiendo qué? No siguiendo a Jesús, siguiendo a la carne, ya te lo dice todo. Andan en concupiscencia, en inmundicia, y aquí está el detalle, y desprecian el señorío. Primero, por supuesto, están despreciando el señorío del Señor, de eso no hay duda. Pero dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora, aquí no estoy diciendo que uno debe temer, a estos ángeles caídos. No, eso no es lo que estoy diciendo. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Pero tenemos que ponerlo en la justa perspectiva. Versículo 11. Y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, que ni los ángeles andan ahí. No. Y ojo, ellos lo pueden ver. ¿Estamos entendiendo? Sí. Vemos que los ángeles, o sea, yo estoy hablando de los ángeles que son del Señor, que no han caído y todo eso, guardan el respeto que solamente el Creador tiene la potestad de reprender a sus criaturas. ¿Estamos entendiendo?
o lo estoy enredando. Versículo 12, vamos a ver. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿como qué? Como animales irracionales, no lo digo yo, lo dice la palabra, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bueno, ya sabemos que no están siguiendo al Señor Jesús, están siguiendo lo que les da la gana, y entonces por eso no tienen ninguna vergüenza en decir las cosas que dicen, o reprender las cosas que ellos dicen que, bueno, si ellos, mira, no han sido ni enviados por el Señor, ¿por qué hemos de darles a ellos algún respeto en ese sentido? Sí, los respetamos como seres humanos igual que nosotros, pero no. Dice, aunque estos hombres y mujeres tienen la arrogancia de pensar que esto es un juego, que luego ellos y todos los que los siguen serán los grandes perdedores. El hermano de Jesús, Judas, no el Iscariote, por supuesto, Judas escribió en su carta de un capítulo. Judas está justo antes de Apocalipsis. Judas sería como la antesala del Apocalipsis. Judas 1, solamente hay un solo capítulo, versículos 8 al 10, dice casi lo mismo que segunda de Pedro. O sea que ya tenemos dos testigos hablando del mismo problema. Dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, ahí va, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y aquí vemos que Moisés sí murió, porque Miguel estaba disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Contra quién? Contra el propio diablo. ¿Y por qué? Porque claro, el diablo le gustaría tener el cuerpo para decírselo a alguien, para que después viniesen e hicieran un gran templo a Moisés. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Estamos entendiendo? Este es el arcángel Miguel. No se puso ahí, yo te maldigo, que te reprendo, no. Sino que dijo que el Señor te reprenda. Que el Señor sea el que se encargue de ti. Estamos viendo la diferencia. Yo no tengo la autoridad para estar reprendiendo en mi nombre o en mi poder, no. Pero que sea el Señor el que se encargue. Y dice el versículo 10, pero estos que blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como ¿qué? Ahí va de nuevo. Animales irracionales. Entonces, en realidad, o sea, vemos por qué los 9 no pudieron con ese demonio en específico. Porque solamente el Señor se puede encargar de alguien como así. ¿A qué me refiero? Volviendo a nuestro pasaje que encontramos ahí en Marcos 9:25, leemos, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué hizo? Él reprendió al espíritu inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús puede reprender al espíritu inmundo y los demás no pudieron? ¿Por? Él es Dios. Él es el creador. Él es el creador. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él.
¿Tenía este espíritu inmundo que atormentaba a este joven, tenía que obedecer a Jesús? Por supuesto que sí. Jesús es Dios. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia. No, o sea que vemos que este no es bueno para nada. Es como aquello que cuando uno era niño, ¿verdad? Y regañaban al muchacho, qué sé yo, al amiguito, porque te habían quitado a ti algún juguete o qué sé yo. Ya cuando se iba, te rompía el juguete y se iba. Así era como era este mequetrefe. Dice, sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Por fin, gloria a Dios, este joven había sido librado del yugo sofocante de este demonio. Y se podrán imaginar haber sido sometido a las torturas de este espíritu inmundo por casi toda tu vida. El joven experimentó por fin lo que era sentir paz. Y yo me quedaría en el suelo por un rato más, porque imagínate el agotamiento que este muchacho había sufrido. Agotamiento físico, emocional, espiritual, mental, etc. Pero sabemos que Jesús no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y leemos en el versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Nos lo describe Lucas, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Se pueden imaginar como padres recibir a este muchacho ya, gloria a Dios, libre de todo lo que estaba sufriendo? Pienso yo que la fe de aquel padre no fue lo mismo después de ese día en adelante. Aunque todos estaban glorificando a Dios por lo que Él había hecho en la vida de aquella familia, los discípulos no estaban muy bien, que digamos. Especialmente esos 9. Los otros 3. Me imagino que, estoy imaginando, no es que lo dice la Biblia, pero me imagino ahí a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan, diciendo, de lo que nos libramos. Pero vemos aquí a Jesús y sus discípulos llegaron a alguna casa, y leemos en Marcos 9, 28 al 29 lo siguiente. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29 de Marcos 9, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, el Señor me sanó la pierna, pero fue con muchos años de oración y ayuno. No es que fui a una campaña y que no, a veces nosotros tenemos que atravesar, sea que sean enfermedades o problemas o lo que sea, pero posiblemente tomará un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no es poderoso. Sí, Él es todopoderoso. Pero Él sabe que nosotros tenemos que aprender ciertas cosas. Y lo principal que tenemos que aprender es depender totalmente de Él. Por eso muchas de estas cosas ocurren en nuestras vidas. No porque al Señor le encanta que eso nos pase, no, para nada. Pero nos ayudan a nosotros a depender de Él. Y solo de Él. Entonces, vemos que Jesús les dijo que la única manera que hubieran podido hacerle frente a ese espíritu inmundo fue por medio de la oración y ayuno. Ahora,
¿Qué es la oración y ayuno? Se los diré, Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Interesante. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No fue eso lo que ocurrió en la vida de ese muchacho? ¿No estaba siendo encadenado? Y el Señor, pero por eso lo de la oración y ayuno. Para esta razón existe el ayuno y la oración. No es para torcerle el brazo a Dios para que te dé un cochazo. ¿Estamos entendiendo? No. Jesús fue explícito con sus discípulos. El hecho de que tenían el poder y la autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios no significaba que ellos podían dejar de humillarse ante la presencia del Señor y reconocer que Él todo lo puede, pero ellos y nosotros no. Él es el Todopoderoso. Por eso tenemos que ir a acudir a Él. No siempre al pastor. Pastor, óreme. ¿Que el Señor me va a escuchar más a mí que a ti? No. O sea, ojo, no me malinterpreten. O sea, claro que voy a orar, por supuesto. Pero el Señor, a menos que no estemos bien con el Señor, bueno, arregle las cuentas con Él. Para que no haya estorbo en tu oración y arregla tus cuentas con tu esposo o con tu esposa, como dice la palabra. Ya me van a llevar al parking. Volvemos a leer una carta de Pablo, pero esta vez leemos 2 de Corintios 10, 3 al 6. 2 de Corintios 10, 3 al 6. Y aquí nos dice algo importante. 2 de Corintios, por si acaso no sabían, está después de 1 de Corintios. Pero 2 de Corintios 10, 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, claro, andamos, por supuesto, andamos en este cartucho que se llama carne y todo eso. O sea, vivimos aquí en este mundo, pero no debemos ser de este mundo. O sea, no debemos alegrarnos con lo que ha ocurrido en París o con lo que ocurrió en octubre 7 del año pasado o con lo que está pasando en Ucrania o en cualquier otro lado. Sí. No, debemos poner nuestra mirada en el Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo interesante es que yo escuché a un pastor que estaba ahí en París, o qué sé yo, después de que vieron la apertura de los juegos y qué sé yo, y él ahí dijo, no pueden seguir pisoteando al cristianismo y qué tal, y esto, y debemos salir a las calles, debemos entorpecer los juegos. Y eso es lo que estaba diciendo. Y yo dije, ¿qué clase de pastor es ese? Por favor. No. El demostrar que somos creyentes, no es que vamos a ir a apoyar lo que se está haciendo, no. Pero oremos por cada uno de ellos. O sea, que demostramos que somos del Señor. ¿Cuántas mejillas tenemos que dar? Esta y esta. Tenemos 2. Ya la tercera, bueno. Pero lo interesante es que no, tenemos que demostrar que somos seguidores del Señor. No tenemos que estar contentos con lo que ocurrió, claro que no.
pero al mismo tiempo tenemos que todavía ser creyentes y demostrar al mundo que somos creyentes. Nuestras armas no son las del mundo, eso es lo que estamos leyendo aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la que nos cuesta. Obediencia. Ese es el problema. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí viene esa famosa frase, ¿qué haría Jesús? Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¡Ven! ¿Verdad? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora sí que me van a llevar al parque. El versículo 6 es el que nos pone un poco incómodos. Se los leo otra vez, estando prontos para castigar toda desobediencia. ¡Ven, ¿verdad? Pero sigue, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Solo se escuchan los grillos chirriando. Pensamos que somos los paladines de la verdad y de la justicia y que seamos los instrumentos del Señor para machacar a los demás, ¿verdad? Claro que sí. Cuando nosotros mismos estamos mal. Y tengo que hacerme la pregunta, ¿es mi obediencia perfecta ante el Señor? Sí, Manuel ya lo sabe, que mi obediencia no es perfecta ante el Señor, ¿es verdad? Gracias. Por ti. No, por si acaso. No. Por lo menos alguien lo está notando. Tengo que cuidarme. ¿No? Es verdad, mi obediencia tiene que ser perfecta ante el Señor y no lo es. Y luego, ¿es tu obediencia perfecta ante el Señor? Y viene la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Porque ahí está el problema. Están poniendo su confianza en ustedes mismos. No en el Señor. Examínate y arrepiéntete. Examínate y arrepiéntete. ¿Ustedes creen que el Señor perdona? Amén. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Entonces, debemos ser un poco más como este Señor con su Hijo. Que a veces sí nos sale la incredulidad, pero sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Que seas tú obrando y transformando mi ser cada día más, que te necesito, Señor. Yo no puedo ni respirar, ni que mi corazón lata sin tu permiso. Y así es. No seamos una generación incrédula. Vamos a creer en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él es el que nos regala esa fe. Amén. Apropiémonos de esa fe. Y sigamos adelante porque sabemos, tenemos una certeza
de lo que vendrá, la vida eterna con el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque tú eres Dios y no nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros pensamos que estamos cumpliendo con tu justicia cuando en realidad somos nosotros pensando que estamos saliendo con la nuestra y no. No, Señor, perdónanos, perdóname. Límpiame, purifícame, Señor, y que cada uno de nosotros hagamos esa operación de corazón abierta, Señor, que necesitamos hacer todos los días. Venir ante ti, arrepentidos, Señor, sabiendo que somos pecadores, pero tú nos has salvado, tú nos has librado de la muerte eterna. Y te pedimos, Señor, que no nos olvidemos de eso y que en esos momentos cuando se nos decae posiblemente la fe o el ánimo, gracias, Señor, porque nuestra fe no depende de nuestro ánimo, sino que depende totalmente de ti. Gracias, mi Dios. Que seas tú acompañando a todos nuestros seres queridos y específicamente nuestros hermanos en la fe por todo el mundo que están sufriendo, sea ataques, sea hambre, sea lo que sea, mi Dios, que seas tú supliendo. Y para nuestros seres queridos que o no han tomado en serio lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, que hoy sea día de salvación, que se arrepienten y que te busquen y que te encuentren, Señor. Y que te sigan y que te sirvan desde ahora hasta que tú vuelvas, Señor. Y que nosotros también seamos perfectos en obediencia a ti. Perdónanos. Dirígenos por medio de tu palabra en todo tiempo, sin temer lo que venga en el futuro, porque, Señor, tú eres nuestro futuro. Tú eres el victorioso y en ti confiamos en todo tiempo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Para nuestros amigos del YouTube, Dios le bendiga. Y bueno, si no ha venido el rapto, hasta la semana que viene, Dios le bendiga.